Bien, muchas gracias por venir, por estar aquí. Muchas gracias a los estudiantes que están en el proceso de cierre de semestre, así que aplaudo mucho que estén acá. Bueno, este ya es el quinto conversatorio ya, organizado por la revista Acto de la Facultad de Artes, que tiene como nombre La práctica de investigación artística 50 años del golpe cívico-militar en Chile. Bueno, este ciclo tiene como objetivo conmemorar los 50 años del golpe de Estado a través de un ejercicio de memoria y archivo en el cual vuelven a circular aquellos registros, inscripciones y tácticas de resistencia cultural en torno al quiebre democrático y a la instalación de un régimen dictatorial que sistematizó una política de represión, tortura y desaparición. Este encuentro busca compartir entre la comunidad académica y artística interrogantes que nos permitan dimensionar aquellas voces que tenuemente conformaron la escena cultural en un contexto en el que las universidades y diversos espacios de expresión artística habían sido intervenidos. Estas voces siguieron exclamando y jamás se apagaron. Por el contrario, crearon nuevos lenguajes de difusión y posibilidades de comunicación artística, a pesar de la represión. Como han señalado algunos autores, la práctica artística se comprende como un proceso temporal, no más estático, sino que dinámico. Así, una obra de arte es un corte, una pequeña incisión paralela al tejido corporal, que implica la continuidad y la regeneración de este tejido. Todo lo que acontece en esta incisión, las creaciones colectivas, la construcción de materialidades, e inclusive aquello que se desecha, conforma y difunde un nuevo conocimiento artístico. Este ciclo de charla pretende dialogar en torno a esas incisiones, que representa un momento dinámico y continuo, y que las podemos encontrar en nuestra facultad. No tenemos necesidad de ir a buscar otras discusiones. El proceso formativo del estudiantado de esta facultad está permeado por estas incisiones a través del ejercicio docente. Profesores como Bartolomé Silva, profesor de la carrera de teatro, participó en la compañía de teatro Cuba. Jaime Chino Vázquez, jefe de carrera de composición musical, saxofonista, flautista, compositor y arreglador de la banda Fulana. Patricia Díaz, profesora de la carrera de producción musical, musicóloga y periodista cultural, integrante del grupo Abril y escritora de libros como El Canto Nuevo Chileno, 7 canciones de amor y un poema, Canto Bueno, Crónica de una canción. Verónica Varas, profesora de la carrera de danza, integrante del grupo de danza contemporánea Andance. Su trabajo es parte, sin duda, fundamental de la danza independiente y contemporánea en Chile. También destaca el trabajo de quienes a través de sus obras e investigaciones siguen denunciando, siguen recopilando fragmentos de memoria. Hugo Osorio, decano de la facultad para el año 2021, fue director de la obra Recuerdo en Chacabuco, que recupera la experiencia de un prisionero político a partir de sus episodios personales. Por último, el interés investigativo de Guillermo Vega, director de la Escuela de Artes Escénicas y Audiovisuales, y también de la profesora Jennifer McCall, sobre Carmen Lucha y Ricardo Palma, dan cuenta del rescate de un patrimonio bibliográfico que se gestó en dictadura. Todas y todos los mencionados crearon e investigaron arte en dictadura, lo que algunos académicos denominan cultura en dictadura. Son mis compañeros y vuestros profesores. Por lo anterior, que este ciclo de charla no solo busca hacer un homenaje a aquellas bibliografías inconclusas, sino además situar aquellos elementos tangibles que nos inviten a comprender la continuidad entre las expresiones artísticas y, por supuesto, las prácticas artísticas que han tenido lugar entre las últimas décadas del siglo XX y las primeras décadas del siglo XXI. Queremos agradecer a Catalina Gelsi, que también ha proporcionado todas las imágenes para la gráfica de este ciclo de charlas, y dejo con ustedes a Rox, docente de la carrera de teatro, que va a presentar el ciclo de día de hoy. Bien, hola, me llamo Rox y me dieron la responsabilidad de presentar a una gran creadora que, además de generosa, debe ser un referente para todas las artes escénicas y produciendo constantemente desde los 90. Me refiero a Ana Archa. Bueno, yo conozco a Ana Archa tanto porque he estudiado su obra, como también porque ha sido muy generosa en momentos donde yo he participado de investigaciones, donde me ha abierto las puertas de su casa para recibirme y poder entrevistar. Así que
además de una muy interesante creadora, es muy generosa y tengo que decirlo aquí abiertamente. Que igual es un superpoder, no todos los artistas locales son varones. Bien, perdón, voy a seguir. Perdón, lo estoy intentando. Bueno, Ana Archa es actriz, es doctora, como les dije, debe ser una de las primeras creadoras e investigadoras escénicas que en los 90 se empieza a preguntar sobre la condición dramática de la obra de arte y empieza a pensar en un teatro distinto, de investigación, más allá del teatro que conocíamos. Su obra quizás más conocida es Lulú y Kinder, donde empieza como a investigar sobre la estructura dramática y cómo en el fondo fisurarla. Me demoraría mucho hablando y nombrando todas sus obras, quiero decir que tiene muchas y ha sido muy consistente y constante en el tiempo. Y además tiene esta doble militancia que a mí me encanta entre artista y académica de la universidad. Ella tiene filiación con la Universidad de Chile y en su trabajo como académica y artista ha trabajado sobre manifestaciones de teatralidad vinculadas a lo político, la política y la performance. Ha establecido vínculos colaborativos con el Grupo Artea de la Universidad de Castilla-La Mancha y es parte fundadora y coordinadora del Núcleo de Investigación y Creación Arte, Política y Comunidad, donde uno de los proyectos que destaca y que yo pude conocer un poquito es Comisión Ortúzar, que fue un trabajo interdisciplinario a partir del archivo de las actas de creación de la Constitución Política de 1980, así que tiene todo que ver con este espacio. Así que ahora le voy a dar paso a la gran Ana Archa. Muchas gracias, Rox, por esta linda y entretenida también presentación de la gran Ana Archa de un metro y medio. La gran y corta Ana Archa. Muchas gracias a la Escuela de Teatro de la Universidad de Cristiano por la invitación y también por generar este espacio que tiene que ver con discutir el pasado presente, ¿no?, que estamos viviendo y que se han planteado distintas instancias ya donde se está discutiendo actualmente, en donde espero que se estén produciendo los diálogos más realmente vitales al respecto, porque cuando vienen fechas también conmemorativas, también hay mucho deber ser, ¿no?, de hacer cosas porque hay que hacerlo porque son los 50 años, porque hay que hacerlo porque está el cumpleaños número 100 Violeta Parra. No hay que hacerlo si realmente creemos que hay que hacerlo, pienso yo. Entonces, espero que lo que pueda compartir con ustedes hoy día invite un poco a eso, ¿no?, como una reflexión vital y no como burocrática, ¿no?, al respecto. Yo soy súper buena para hablar, para quienes me conocen, entonces trato de ordenarme un poco porque si no me puedo ir por cualquier lado y extender mucho rato. Entonces, al final ayer tomé la decisión de escribir un poco un texto que me fuera guiando, ¿no? Igual lo estáis conversando, pero lo tengo aquí para no adentrarme tanto a otros lugares. Porque claro, el sol me invita y me dice 4 preguntas eje. Había una pregunta que podría ser respondida desde un lugar muy historicista. Y mi objetivo hoy día aquí no es hacer una clase de historia respecto de qué es lo que ha pasado entre el 73 y el 2023 en las artes escénicas nacionales, porque no da, o sea, tengo 20 minutos más o menos para hablar, no puedo hacer una clase de historia en ese rato y pienso que la historia merece también una revisión crítico-filosófica, digamos, de qué es, por qué recordamos, ¿no? Entonces, agradezco esta invitación, me parece muy importante en el contexto actual. A mí personalmente
asunto me atraviesa muy radicalmente, entonces me es muy como respirar estar aquí en cierto sentido. Pero me parece muy importante en el contexto actual porque estamos en un contexto en donde, en un acuerdo, desde mi perspectiva, de la clase dirigente, política, religiosa y empresarial, se fragua un acuerdo espurio, desde mi perspectiva, de nueva constitución, que contiene un crimen, contiene crímenes que están aún en absoluta impunidad. Estoy hablando del actual proceso constitucional. Y los crímenes a los que me refiero respecto del actual proceso constitucional son los crímenes que no han tenido ningún ejercicio de justicia que sucedieron durante la revuelta. Esto que estoy diciendo ahora podría haber sido dicho hace 50 años. La Constitución del 80 comenzó a escribirse 12 días después del golpe de Estado. Esa fue la primera reunión de la Comisión Cruza, que fue lo que redactaron primero, fue el 21 de septiembre, el 24 de septiembre del 73. Lo que habla de que obviamente este plan de cambiar todo, o sea, no solamente destruir la institucionalidad con ejercicio de violencia y de fuerza, sino que también de destruir la institucionalidad de la ley que estaba, venía de antes. A nadie se le ocurre hacer una constitución nueva en un día, ¿no? Y esa constitución nueva que se empezó a escribir el 24 de septiembre del 73 contenía un crimen en su interior. Comenzó a escribirse sobre una mesa alrededor de la que se sentaron civiles afines al régimen y por supuesto militares que trabajaron en ella durante 7 años, posando los pies de sus cuerpos que estaban alrededor de la mesa sobre ríos de sangre. Y quiero dar estos datos porque cuando se le reclamó la Convención Constitucional, que habían trabajado muy apurado, cuando ahora nos obligan a escribir una Constitución nueva en un año, es absoluto borramiento de cómo fue el proceso anterior, ¿no? La Convención Constitucional, más de los militares estuvieron 7 años discutiendo la refundación de Chile, como la llamaban. Y me parece que son cosas que no son menores en el contexto actual cuando hay un apuro por volver a resolver esto de una manera muy cuestionable desde mi perspectiva. Yo quisiera que eso que pasó antes fuera diferente a lo que sucede hoy, pero creo que no lo es tanto. No lo es tanto porque el proceso actual, como dije antes, contiene también un crimen. Más de 40 muertos son el nutriente del actual proceso constitucional. Aproximadamente 500 motivaciones oculares. Al 2020, 2.500 personas en prisión preventiva por protestar. En prisión preventiva significa sin ningún tipo de juicio, eso por si acaso, más de un año, ¿no? ¿Qué sabemos de ellas hoy? ¿Cuántos son hoy los que continúan en prisión preventiva? ¿Ya les olvidamos? Me pregunto. En este día quiero plantear aquí algunas cuestiones vinculadas a las relaciones entre teatralidad y política que están en vínculo con el lugar situado que me encuentro para hablar, que es un lugar fronterizo, como dijo Ross, champurrio, híbrido de la relación entre la práctica artística y la investigación en artes. Marisol, como decía, me ha enviado preguntas guía para esta conversación. La primera interroga: ¿cómo se configuró o reconfiguró la creación, investigación y o práctica artística a partir del 11 de septiembre del 73? Su pregunta contiene automáticamente en sí mismo un origen a partir del 11 de septiembre. Esto me llevó a volver a mirar ese momento, que además en este momento estoy revisando de forma insistente a propósito de un gesto que preparamos junto a otras personas, entre las que está Catalina, que está sentada ahí, para septiembre. En ello, mirando imágenes, remirando imágenes, que yo he mirado muchas veces, indagando esas imágenes, entrando en las imágenes como si tuviéramos una pala con la que poder exhumarlas, nos volvimos a encontrar con estas imágenes que muchos de nosotros ya hemos visto y creemos que conocemos. Las imágenes del bombardeo a La Moneda. Entonces,
¿Cómo? ¿Aquí avanza esto? Ya tenía que haber hecho esto antes. ¿Se ve en 1973? Sí. Ya. Las imágenes del bombardeo a La Moneda. Estoy mirando esas imágenes de nuevo. En ello entonces creció en mí como una hiedra, como una maleza, la pregunta: ¿qué fue el bombardeo a La Moneda? Hay otra que es más típica, pero no quise poner la típica. Encontré esta de color que me pareció importante, porque a veces parece que esto fuera como una película de blanco y negro, ¿no? ¿Qué pasó? Y era una vida, muchas formas de la vida. Entonces, ahora si podemos poner ese video. Bueno, primero una imagen de la moneda bombardeada, luego el video con los Packer Hunter pasando sobre el centro de Santiago. Que el primer cohete lo tiran aproximadamente en la estación Mapocho, y desde la estación Mapocho el cohete llega a la puerta de la moneda. Son datos que he ido conociendo y que me llaman la atención, porque yo pensaría que la avión tira en la cuestión de las encima, no hay una distancia, no hay un cálculo. Y bueno, esta es una imagen del día siguiente, ¿no? De días posteriores, con la moneda incendiada post-bombardeo. Voy a leer ahora un pequeño fragmento de una entrevista que encontré a un militar que participó del golpe de Estado. Es una entrevista que le hace un periodista del Mercurio y donde aparecen unas preguntas que él responde. El periodista dice: ¿era necesario, almirante, bombardear la moneda? Y el almirante, Patricio Carvajal, le dice: es interesante preguntarse eso. Yo también me lo pregunté, pero creo que fue necesario y conveniente, porque fue un golpe tan fuerte, tan fulminante, tan dramático,
que convenció al resto de la gente que podía pretender hacer alguna resistencia, que esto iba muy en serio. Así que creo que ese golpe tan espectacular tuvo un efecto positivo, salvar muchas vidas. El periodista dice, ¿un efecto simbólico también, la destrucción? Y el almirante contesta, sí, la moneda en llamas me causó una impresión, pero pensé que se necesitaba purificar por las llamas eso que había allí adentro. Realmente se necesitaba una purificación material y espiritual. 1985, 23 de junio. Por supuesto que el bombardeo de la moneda fue un acto real, pero declaraciones como las de Carvajal permiten vislumbrar una necesidad más allá de la pragmática de la ejecución del hecho real. Realizar el golpe, tomarse el Palacio de la Moneda por la fuerza, cuestión que por distintas discusiones que estamos investigando se podría haber hecho sin la necesidad de bombardearla desde el aire. El golpe podría haber sido un acto de los tanques, de los militares por tierra, sin ninguna necesidad de incendiar la moneda y bombardearla. El bombardeo de los Hacker Hunters contiene en sí un principio de espectacularidad, de la generación de un efecto extracotidiano en la percepción del pueblo que podría resistir. Operación de relación entre poder y representación que Pasolini había advertido en la Italia de fines de los 60 e inicios de los 70 y que puso en el debate público fuertemente a partir de su texto El fascismo de los antifascistas, subrayando la cegadora luz que provenía de las políticas legitimadas por el poder. En ese texto Pasolini desarrolla muy fuertemente la relación entre fascismo y espectáculo, fascismo y show, fascismo y luz, y cegamiento y brillo, digamos. Un brillo que es tal, una luz que es tal, una espectacularidad que es tal que impide ver qué otras cosas hay, ¿no? Estoy planteando acá que hay algo de eso en el bombardeo de la moneda, algo de performativo, ¿no? En vínculo con lo anterior, si la teatralidad podemos entenderla fundamentalmente como, voy a citar a Ana Gutman acá, el resultado de una dinámica perceptiva de la mirada que una mirante, sujeto con el objeto mirado, y forma una unidad, sujeto-objeto, en donde se produce para el espectador el registro de una relación diferente a la cotidiana, un acto de representación, la reconstrucción de una ficción, aparece como la sobreposición o fusión en una representación en el espacio de alteridad que pone frente a frente a un mirador, digamos, ya algo que es mirado. O en palabras también de Óscar Cornago, una persona con la que también trabajo en España, el elemento inicial para empezar a entender la teatralidad es la mirada del otro, lo que hace de desencadenante. Todo fenómeno de teatralidad se construye a partir del tercero que está mirando. Se trata de algo procesual, que solo tiene realidad mientras está funcionando, agrega también Óscar. Y vuelvo a mirar estas imágenes, estas que vimos, es inevitable para mí desde el hoy, y en cómo estoy pensando hoy, pensar en esta acción también como un fenómeno de representación, en donde los límites entre lo real y la ficción se fundieron con el fin de crear una realidad útil al nuevo orden que se implantaría a sangre, fuego y letra, o ley. El almirante Carvajal sabe de teatro en términos académicos, sabe de teatralidad, no puede haberse leído ni a Gutman ni a Cornago, que no era niño, sabe de performatividad, utilizaría esas palabras, posiblemente no hablaría en los términos en que nosotros estamos convocándonos y conversando aquí. Pero el almirante sí sabe que el tamaño del gesto y su potencia de espectáculo y rito, llamas para purificar, no dejará indiferente a los cuerpos. Necesitan dar, en palabras del mismo, un golpe tan fuerte, dice él, tan dramático, usa la palabra dramático, que convence al resto de la gente a no resistir, en donde además piensa que se necesita purificar por las llamas lo que había ahí adentro. ¿Qué era lo que había ahí adentro? Me pregunto yo.
que generaba tal grado de terror que justificaba a estas personas la realización de un bombardeo desde el aire y un incendio del Palacio de la Moneda. ¿Qué había allá adentro? Esta pregunta que hago es mi forma de traducir la segunda pregunta de esta convocatoria. ¿Cuáles fueron aquellas prácticas que desaparecieron y que no se han logrado recuperar? ¿Qué había ahí adentro que también estaba ahí afuera, que era necesario bombardear? En una respuesta muy corta, porque no es fácil responder ello de forma rápida, podría sintetizar que lo que había ahí dentro y lo que había ahí afuera era el devenir de un proceso imperfecto, como la experiencia humana, con un horizonte de mayor justicia social. Específicamente en el ámbito de las artes y aún más específicamente en el ámbito de las prácticas escénicas, diría que había un proceso de experimentación y diversificación de lenguajes de la escena que estaban en expansión y que en su gran mayoría fueron devorados por las llamas de este incendio. Es preciso recordar que las universidades continuaban el proceso de institucionalización activado aproximadamente 30 años antes con la formación de las escuelas académicas de formación teatral, tanto en Santiago como en regiones, Valparaíso, Concepción, Antofagasta, por ejemplo. Pero también es muy importante recordar que gracias al impulso de los grupos independientes de los 50, pero sobre todo desde los 60, la autonomía del lenguaje se había instalado en el horizonte como una necesidad del ejercicio de las artes que se hacía práctica. Conversaba hace unos días con mi amigo Mauricio García, que está acá, que ustedes algunos conocen, y comentaban esto. El golpe que significó a estas prácticas, a esta potencia de diálogo entre trabajadores de las artes, de experimentación de lenguajes, con otras comunidades, tanto nacionales como internacionales. ¿Han visto la película Cabaret? La clásica de Bob Fosse, con Liza Minnelli. Está basada en una novela que se llama Adiós a Berlín, de Christopher Isherwood. Desde nuestra perspectiva, hablábamos con María, el momento previo al golpe guarda con sus diferencias, obviamente, similitudes con lo que magistralmente presenta esta película del momento previo al gobierno del Tercer Reich en los últimos días de la República de Weimar. En este periodo previo al golpe, basta recordar las experimentaciones en el ámbito de, usaré categorías que podrían ser mucho más discutibles, pero necesito explicar esto en corto, para ilustrar lo que expreso. Muchas experimentaciones en el ámbito de los lenguajes corporales de la escena, Fander, Jara, Cohen, Alejandro Cohen, Tomás Videla, Raúl Osorio, de creación colectiva, el Ictus, la Ley, la Feria, de espectáculos de masa, por teatros de los clásicos universitarios. El Royal Deluxe no fue la primera marioneta gigante que hubo en Chile. Hubo muchas marionetas gigantes durante los años 50 y 60 en los teatros de los clásicos universitarios. De la profundización en la escritura de la dramaturgia nacional, comprometida políticamente con el contexto local, tanto a nivel de tradición como de problemas. Isidora Aguirre, nuevamente Víctor Jara, Siedekin, María Asunción Requena, grupos de teatro mapuche, tanto en Santiago como en Valparaíso, las propuestas realizadas por León Jara y Patricio Munster, Marisol mencionaba las cuestiones de danza que ha investigado la Jennifer. Si nos vamos a los 80, las performances que se empezaron a hacer, hay un montón de cosas que venían, digamos, en los 60 y con el golpe, entre otras cosas, porque nadie podía entrar ni salir de Chile, ¿no? O salías y te quedabas para siempre afuera mucho rato, o te quedabas, no perdías la vida. Era muy difícil sostener esos diálogos que grupos como La Candelaria en Colombia, como el Teatro Experimental de Cali, como Mapa Teatro en Colombia también, los tres son de Colombia, lo acabamos de nombrar, como Lluvia Extraña en Perú, sí pudieron seguir manteniendo entre ellos y con grupos también de otros territorios, de otros continentes. Muchas de estas prácticas fueron perseguidas y asesinadas en la continuidad de su ejercicio, tanto por prácticas de censura como de persecución a sus integrantes con resultado de exilio o asesinato. Grupos que sufrieron la violencia directa encima, la Universidad de Concepción, el de Valparaíso, la LEF, el Ángel, el Ictus,
Víctor Jara, obviamente, más adelante, ya en los 80, la Revolución Cultural Universitaria, a fines de los 70, la Feria, la Escuela de Artes de la Representación de la Universidad de Chile, otros muchos casos. En planos cercanos, vinculados a red de parentesco, esto también pasó en el cine, en los procesos de educación que se están llevando adelante, de editorialidad, en planos vinculados a esto, que son las preguntas respecto de cómo configuramos comunidades, cómo hacemos familia y cómo generamos redes de eros o afectos, también se cortó toda esa experimentación, desde las más hippies como Silo, hasta cuestiones que tenían como vínculos más políticos, como lo que retrata muy bien el documental El edificio de los chilenos de Macarena Aguiló, que ahora está recién puesto en Onda Media, que plantea cómo militantes del MIR en el exilio se plantearon volver a luchar a Chile y dejaron a sus hijos viviendo todos juntos en una comunidad con padres, tutores, digamos, pero no eran los padres biológicos. ¿Quién se imagina hoy en día que tus hijos los va a crear un compañero de militancia? Poca gente, ¿no? No sé si está bien o mal ese modelo, no quiero juzgar moralmente, quiero pensarlo como potencia de experimento, nuevas formas de relación, de constitución de familia. De prácticas de relaciones colectivas, diría yo, en general. No siempre con exitosos resultados, que no tiene por qué ser exitoso el resultado, eso es también una herencia de este proceso que hemos vivido. Y también con ausencias, ¿no? Que al día de hoy resultan muy evidentes, ausencias de visibilización, digamos, como lo que denuncia el montaje recientemente estrenado en Programa 100, Yeguas Sueltas, ¿no? Del contexto del mundo es todavía muy demasiado heterosexual, ¿no? En general. ¿Qué surgió de esto? Es la tercera pregunta que la Marisol plantea. Yo diría, un teatro de resistencia. Pensemos también en los teatros de resistencia que inmediatamente empezaron a funcionar después del acto real y también espectacular de Bombardeo de la Moneda, que son los teatros realizados dentro de los campos de concentración, cuestión que está bastante poco contada todavía en la historia de Chile, pero que empezó a suceder ese mismo año, el 73, y sucedió durante todos los años de la existencia de estos campos de concentración. Hay investigaciones antiguas que determinan un poco eso, como lo que ha logrado Elizondo, o lo que está haciendo actualmente, yo no soy francesa, lo voy a decir como Corentin, Rostelar. Al tiempo que hubo este teatro de resistencia, hubo una intensificación del teatro del orden, ¿no? Del teatro de una supuesta institucionalidad. Y aquí es importante también tomar conciencia que de repente cuando encontramos como archivos donde el teatro se vuelve muy entretenimiento, mucho show, mucha cosa divertida pero no cuenta nada, esa visibilidad, como diría Pasolini, de eso está ocultando que algo no se está mostrando, que hay una forma de la vida que se está escondiendo o una forma de la práctica que se está escondiendo. Mientras más espectáculo visible, más fascismo organizador. Mientras más show de entretenimiento visible, más subterránea represión. Luego, este teatro de resistencia que buscó sostener la vida no resistió solo. Dialogó con otras instituciones, agrupaciones de defensa de derechos humanos, incluidas extranjeras, resistencias culturales de trabajadores, fenómenos como los que activó el Teatro del Riel, junto a sindicatos, teatros de la CUT, mucho del trabajo de Juan Radrigán, en alianza con la Liga de la Solidaridad, por ejemplo, otras. Y también con intelectuales que acompañaron estos ejercicios de resistencia. En general profesionales, investigadores provenientes de disciplinas vinculadas a las ciencias sociales, literatura y las humanidades, que fueron dejando registro de algunos de los acontecimientos escénicos activados por esta resistencia cultural. Te digo algunos porque lo que está escrito no es lo que pasó, es lo que alcanza a estar escrito. Mucha de la memoria escénica existente del periodo la debemos a este vital ejercicio, en el cual también algunos de ellos arriesgaron algo más que la censura de un texto o una publicación. En un momento que
se persiguió a artistas escénicos, creo que fue alrededor del año 83, y se hizo una lista de todas las personas que eran consideradas peligrosas por el régimen por lo que estaban estudiando a nivel de discurso cultural. Y en esa lista estaban actores, actrices, directoras, pero también investigadores teatrales que estaban escribiendo sobre lo que estaba pasando en ese momento. Luego, Marisol nos pregunta chiquitas que hacía en relación a la pregunta respecto de cómo todo esto influyó en el proceso de creación de investigación. Lo que observaría como operación central en todo este periodo, he intentado sintetizar muy someramente en los párrafos anteriores, es básicamente lo siguiente. Y aquí lo que planteo se vuelve absolutamente autoetnográfico. O sea, me investigo a mí misma para poder explicar esto que voy a hacer acá. Y esto lo planteo desde ese lugar autoetnográfico, situado y enunciado desde la experiencia de esta corporalidad de 1,5 metros de largo, chiste que ya tiré, y 50 kilos de peso que está sonando. Yo, viniendo de un pueblo en donde hasta los 17 años nunca vi una obra de teatro de forma oficial, en el sentido moderno y burgués del teatro, sino que más bien mi percepción de la potencia de la experiencia escénica estaba asociada a lo que hoy llamaría, como ahora soy también una académica, llamaría teatralidades. Pero en ese momento no me llamaba teatralidades, para mí eso era el teatro o algo así, ¿no? Actos de escuela donde se recitaba poesía y se bailaba folclore, desfiles de pueblo, presencia de circos e instalaciones en el pueblo de carpas de gitanos, para posteriormente, por un acto casi mágico del pluriverso y de la capacidad combinada entre mis padres y mía de gestionar la precariedad económica en la que vine a estudiar a Santiago, consigo estudiar teatro en una importante escuela de formación del periodo. El periodo es año 90, la Pontificia Universidad Católica. Creo, casi al final de la formación, que eso que estudio es un ejercicio de interpretación de palabras escritas por otras personas, la mayoría del tiempo. Pero en ese devenir acontecen revueltas, porque las revueltas son sociales y colectivas, pero también son más personales, ¿no? Que desbordan la estructura. Principalmente ocurren 2 revueltas. Uno, la asistencia a un taller de creación dictado por Rodrigo García, dramaturgo y director argentino y español, en donde sentí por primera vez radicalmente la potencia que tiene sentirse completamente libre en la escena, al tiempo que autora y responsable de la acción de la escena. Responsable. La pregunta que se instaló en mí en ese periodo respecto de quién escribe también lo que sucede en la historia. ¿Por qué, me preguntaba yo en ese periodo? La reflexión de nuestra propia práctica artística, desde nuestras propias corporalidades, existencias, saberes de los cuerpos, no se concibe como una forma de conocimiento. ¿Por qué nosotros los artistas no podemos hablar de lo que hacemos? ¿Por qué tiene que venir el experto a hablar o a explicar lo que yo hago? ¿Por qué no podemos entender lo que hacemos como una epistemología del conocimiento? Palabra que también aprendí después. No significaba, sí, que me costó un rato. No pudiendo mantenerme en el lugar de intérprete, comencé un ejercicio que hoy llamaría de actriz performer, aquella que actúa y habla en tanto artista y persona, como ha definido mi querida Liliana Viegues, al tiempo que de actriz e investigadora. Y es entonces cuando comienzan a nacer en mí mi devenir monstruo o monstrua, un ser que actúa, dirige, escribe, investiga teatro, devenir monstruo o monstrua, que no ha sido un devenir necesariamente fácil de habitar, explicar o comprender incluso, pero al que respeto a pesar de mí y de que no tengo más alternativa que defender, porque esto he estado descubriendo, y también en este preciso momento que estamos nosotros juntos aquí, descubro que soy. Monstruosidad, rarismo disciplinar, indisciplinado, que pone en práctica una teatralidad que emerge de la relación con los cuerpos con quienes trabajo, por una seria fascinación de conocer qué historias y prácticas están escritas e inscritas en los cuerpos. Y escribí cuerpos con X. Cómo ella genera lenguaje,
Y me da lo mismo qué lenguaje. Puede ser desde las palabras, desde la relación con la ciudad, desde la relación con los espacios, desde la relación con los objetos. Maravillarme por la posibilidad de colectividad contenida en experiencias escénico-teatrales, al mismo tiempo que por la posibilidad de generar conocimiento sobre la experiencia vital y sobre todo desde toda esta inestable articulación sobre la posibilidad de activar de distintas maneras la potencia imaginal de los cuerpos. El otro día, a propósito de que me cuesta parar de pensar en la acción que preparamos para septiembre, me duermo, rodeada de fantasmas, mi cabeza es muy agradable últimamente, pero está sucediendo, pero no puedo dialogar, ¿no? Tomé conciencia de que cuando empecé a hacer teatro, a fines de los 90, principios del 2000, Pinochet estaba en el mundo viviendo feliz y contento su vida de jubilado de las Fuerzas Armadas, que tienen otra jubilación, ¿no? Escuchando su ópera que le encantaban en casa, viendo Babe, el chanchito valiente. Solo recuerdo de una entrevista que dijo: sí, no lo paso bien, escucho ópera, veo Babe, el chanchito valiente con mis nietos y cómo cogen de frambuesa comprados en su pastelería favorita. Decir hoy, quiero matar a Pinochet, probablemente no sería una enunciación peligrosa desde el escenario. El año 2002, en una de las funciones de Kinder, Pinochet estaba vivo todavía, en una parte de la escena que se improvisaba cada día, Mariana Muñoz, actriz y directora de teatro, que hacía de una escolar educada en dictadura, gritó a la actriz que hacía de profesora que quería matar a Pinochet. En el teatro, con público. Recuerdo un instante de silencio tenso que se produjo en el espacio vital ese de entre público y espectadores y actores. Silencio tenso que segundos después se liberó en una enorme carcajada colectiva. ¿Por qué pasaba eso, ese silencio tenso, antes de la carcajada liberadora en el año 2002? Porque Pinochet estaba vivo, en su casa, tranquilo, durmiendo siesta sobre su impunidad. Pongámoslo en mítico, en teatro griego, en clásico. Era un mundo en donde, si estuviéramos en la Grecia antigua, sería como si Calígula se hubiera andado paseando por Roma, luego de todos los crímenes, sin ningún tipo de problema, digamos. Pongámoslo también en el histórico occidental. Era como si Hitler, post Segunda Guerra Mundial, en vez de tener el tino de suicidarse, hubiera seguido de senador. Imagínense eso. ¿No podríamos imaginar que Hitler tenía la Segunda Guerra Mundial, sigue de senador en Alemania y después de jubilado, cobrando su pensión con el Strudel? ¿Por qué Hitler y toda la plana mayor del partido nazi se suicidaron en cuanto perdieron la guerra? Probablemente porque sabían que sería imposible escapar de las erinias y de la justicia del nuevo orden. Era evidente que vendrá el castigo por los crímenes y no podría haber impunidad. Pero Pinochet y toda su plana mayor nunca pensaron en eso, ni imaginaron eso, porque sabían que no habría justicia, porque no habría realmente un nuevo orden, sino solo un pacto de la clase dirigente en donde uno de sus compromisos centrales sería la impunidad. Esto es lo que permite el discurso actual, que se intensifica más cerca de septiembre, en donde hay un montón de gente que está diciendo que hay versiones del golpe de Estado. Ese no ejercicio de justicia desde la institucionalidad, el sostenimiento del no cambio de orden desde la institucionalidad, es lo que justifica esta posibilidad de dar elecciones. Esto mismo obliga a las erinias a seguir persiguiendo y gritando a los y las criminales aún sueltos. Porque la impunidad que protege es a los criminales. Esta impunidad es lo que obliga a los cientos de Antígonas que persisten e insisten en este país que también podemos entender como un gran cementerio,
a seguir poniendo el cuerpo con los muertos, los del 73, los de los 80, los de los 90, los de los 2000, los de la revuelta. Todo esto que he sintetizado en apenas 7 páginas es, como mínimo, lo que atraviesa mi hacer teatral de práctica e investigación artística hoy, y lo que la ha atravesado todos estos años. Estoy pasando. ¿Puedo terminar? ¿Sí? Pasolini otra vez y esas raras bichitas. Hace mucho tiempo, en otro lugar, Pasolini creyó que las luciérnagas habían desaparecido, extinguidas por la contaminación y el exceso de luz provenientes de los reflectantes de los tiempos oscuros del fascismo. George Didi Uberman escribe al respecto de ello en su libro La supervivencia de las luciérnagas. Ahí nos recuerda que al momento de escritura de su artículo de las luciérnagas, Pasolini propone que el fascismo, en su expresión más ampliada, se manifestaba en el genocidio cultural de los valores, hablas, gestos, lenguajes, cuerpos del pueblo. Una vida clausurada en la asimilación de los modos de vida y el lenguaje de la vida de la burguesía. Una vida superpoblada de exhibición y transparencia, que termina alisando toda la experiencia con su exceso de luz, de focos de escaparate, de espectáculo, que finalmente hace desaparecer a los cuerpos en su promesa de compraventa, show y homogeneidad. Aquí voy a dejar que Pasolini me posea y hable de él. A comienzos de los años 60, debido a la contaminación del aire y sobre todo en el campo, del agua, los azules ríos y las acequias transparentes, las acequias empezaron a desaparecer. Fue un fenómeno fulminador y fulgurante. Al cabo de pocos años ya no quedaban luciérnagas, ahora son un recuerdo bastante desgarrador del pasado. Y un hombre mayor que conserve ese recuerdo no es capaz de reconocer su propia juventud en los jóvenes de hoy, y por tanto no puede ya sentir las bellas añoranzas de antaño. Así pues, a ese algo que ocurrió hace un decenio lo llamaré la desaparición de las luciérnagas, dice Pasolini. Desaparición que también asocia a la pérdida de la danza colectiva, de una erótica colectiva, caótica, imposible de encasillar. Voy a repetir acá. Imposible de encasillar en una identidad, populismo o uniformidad. Décadas después de esta escritura, de la mano de esta escritura, Didi Uberman invitó a pensar en la posibilidad de supervivencia de las luciérnagas. Forma de vida que sería un modo de estar en el mundo, reunirse, encontrarse, protegerse, volar, danzar, incluso en la hora más oscura, para hacer luz. Luz bioluminiscente, pequeña e intermitente, no feroz, reflectante. Danza vibrante de las luciérnagas que se efectúa precisamente en el corazón de las tinieblas y que no es otra cosa que una danza del deseo formando comunidad, invitándonos a reflexionar desde el desasosiego pasoliniano sobre la posibilidad de repensar nuestro propio principio de esperanza a través de la manera en que el antes reencuentra a la hora para formar un resplandor, un relampagueo, una constelación en la que se libera alguna forma para nuestro propio futuro, proponiendo que, en nuestra manera de imaginar, yace fundamentalmente una condición para nuestra manera de hacer política, y que hay que asumir, siguiendo a Hannah Arendt, que la imaginación es política. Yo me agarro de la mano de Uberman, y es en esto en lo que me hace pensar y me interroga esta invitación de hoy, en la posibilidad de generar comunidades luciérnagas, desde la puesta en acción de un principio de imaginación política que dialoga con el antes, desde un reencuentro con el ahora, permitiéndonos desear un futuro con pasado, justicia y memoria, al tiempo que pagano, impuro, contradictorio, que no renuncie jamás al amor por el saber y el ejercicio del pensamiento, y al ejercicio creador de otros posibles modos de estar juntos, juntas, en la poesía de la acción. Hay una imagen que hizo el artista Alfredo Yar
al poco tiempo del golpe, que es este calendario del 73, que es un calendario normal hasta el 11 de septiembre, y después del 11 de septiembre, todos los días son 11 de septiembre. Hay una parte de mí que cree profundamente que este calendario sigue hasta el día de hoy. Pero, en vínculo con lo último que dije, también en este 2023, quiero compartir con ustedes la posibilidad de pensar que también es posible danzar entre los cielos. Gracias. Muchas gracias, Ana, gracias por tu presentación. Desde ya invito a todos que aprovechen la oportunidad de preguntarle cositas a Ana. Creo que como este momento, sobre todo para ustedes, para que puedan hacer esas preguntas que les despertaron durante la presentación de Ana, o también compartir las preguntas que ustedes tengan sobre su propia práctica artística y cómo se relaciona con esto que nos habló Ana hoy día, sobre cómo rememoramos a través de la práctica artística o cómo vemos incluso luces de esperanza a través de la danza de la luciérnaga, por ejemplo, esa figura. Bueno, Ana, hablaste de muchos temas, yo creo que no hay cómo voy a empezar yo, porque igual, ¿alguien tiene alguna pregunta? Allá en la escalera, Team Escalera, ¿tiene preguntas? Acá, ¿hay alguna pregunta? Ya, bueno, si hay preguntas, ustedes levantan la mano o proyectan su hermosa voz y preguntan. Bien, Ana, a mí se me vinieron a la cabeza muchas preguntas porque hablaste de, bueno, como que agarraste una trayectoria desde el golpe hasta la actualidad, tanto temporalmente como en términos de lo que nos contaste, es súper denso y me da muchas ganas de preguntarte sobre todo, pero te voy a hacer preguntas más generales que a lo mejor tú no puedes responder a través de tu propia práctica artística o de cómo lo has investigado y así un poco como ir discutiendo más temáticamente sobre lo que expusiste. A mí la primera pregunta que se me ocurrió cuando vimos la imagen de la moneda en llamas y bombardeada es cómo a través de la práctica artística podemos hacer la operación inversa, porque tú decías, este general que bombardeó la moneda tiene una idea, un concepto de teatralidad implícito en su discurso. Entonces pienso cómo a través del teatro o a través de la performance podemos hacer operaciones para poner en crisis de esa forma táctica y estratégicas de la política de escenificar y proyectar el horror, en este caso del golpe, como encarnar el golpe a través de la imagen. A lo mejor esa es la imagen, como tú decías, más consecuente del golpe, la que primero se nos viene a la cabeza cuando uno dice golpe cívico-militar. Entonces pensaba cómo el teatro en el fondo dialoga con eso, teniendo esa misma concepción implícita de la teatralidad. Tú decías que ponías el ejemplo de cuando la Mariana dice quiero matar a Pinochet, y en el fondo yo veo ahí, por ejemplo, una estrategia en el sentido como de que lo dice en un personaje como resguardada, en cierto caso, por el teatro. No sé cómo lo ves tú a través de otros ejemplos que a lo mejor se te vengan a la cabeza, como el teatro o la práctica artística, viene un poco a dialogar o discutir o combatir o poner en crisis estas formas de escenificar el horror en el mundo. No sé tampoco si
si la estoy repitiendo tanto, como me pregunta. Pienso que eso que yo veo que advierte el militar, ¿no? Y que para nosotros supuestamente es una conciencia presente, ¿no? Del principio de teatralidad que puede existir en estas circunstancias, porque como miramos y todo eso, ¿no? No se resuelve para mí como posicionándose en un lugar o en el otro. Pienso que hay una relación, es como la cifra de Noé, como lo que propone la Sophie Rodney, entre real y ficción permanentemente, que no puede responder nunca a una receta que se pueda seguir en los distintos contextos de manera uniforme, digamos. Creo que cada contexto también invita a entrar nuevamente en la pregunta: ¿dónde está acá aconteciendo lo real? ¿Dónde acá está aconteciendo solo el espectáculo? ¿Dónde acá la ficción puede generar más real que lo supuestamente real, ¿no? Porque para mí esto no se resuelve con que, no sé, todo teatro tenga que ser documental o algo así, ¿no? Creo que hay una cuestión que es un ejercicio vivo en relación a la memoria, los archivos, etcétera, respecto de qué es lo que en determinado contexto de articulación entre potencias como lo espectacular, lo real, la realidad, la ficción se articulan, y que cada grupo, territorio, etcétera, tendrá que ver qué es lo que es necesario en su determinado momento, ¿no? Que no hay una manera de hacerlo como a nivel de método, digamos. Yo no creo mucho en los métodos en el lugar de la creación. Y tú tienes razón, o sea, la verdad estaba protegida dentro de un teatro, obvio, y estaba haciendo un personaje, etc. No fue un acto que yo pensara que era como una gran revolución que se estaba diciendo. Fue eso, un momento tenso. ¿Por qué fue tenso? ¿Por qué no fue completamente fuera de tiempo? Así como una obra entera que se llamaba Matar a Pinochet, o Matar a Pinochet, pero la obra esa fue muchos años después, ¿no? Como ya no estaba Pinochet. Y entonces, pienso que cada contexto también tiene como de alguna manera la posibilidad, y alguna personalidad y la responsabilidad también, de entender qué es lo que hace que su práctica artística sea un ejercicio vivo en este momento y no la repetición de métodos o recetas o puestas piezas en práctica de supuestas conceptualidades contemporáneas en las que hay que responder lo que estás haciendo teatro en el año 2023, no sé. Pienso que el ejercicio es más complejo y más hermoso, porque tiene que ver con tratar de encontrar como el hilo vital que hace que el ejercicio sea vital en un presente como el actual. Y no creo que se resuelva tampoco con una forma estética. Esa forma de encontrar eso vital seguramente puede adquirir muchísimas formas. Porque eso ya tiene que ver con estética, con lenguaje, con otras cuestiones, ¿no? Yo no hablé nada en esto que planteé aquí de espacio público, teatro de calle, etc. Pero que no me habla demasiado, creo que ya cada día. Pero pienso que hay cuestiones muy importantes también que pensar en relación a eso. O sea, que para mí siempre tiene que ver con la relación de la teatralidad y política. Teatralidad y potencia imaginaria. Cuando le preguntaban a Andrés Pérez por qué hacía teatro en la calle en los años 80 y por qué hacían las obras que hacían, las obras en la calle que hacían eran pedazos de la Biblia, bienaventuranzas, obras de Beckett, El Principito, no obras que tú las lees y dices, oh, qué político esto que estoy leyendo, o viendo como a nivel de tema. ¿Pero qué era lo político en ese trabajo? El gesto de salir a la calle, ¿no? En un contexto donde te llevan preso por preguntarte más de 3 personas. Entonces, no siempre lo que es lo político es algo que inventan los cuerpos y que tiene que ver con el roce
o ruido que se produce entre la necesidad de los cuerpos, de las vidas, y la política. Y la política depende de su contexto. Lo político emerge ahí de una manera singular, me parece. Por ahí, no sé, lo mejor sería su presentación. Súper. Quiero nuevamente abrir al público a ver si hay preguntas o comentarios de repente. Creo que es importante también como no hegemonizar la voz aquí de este lado, sino también escucharlo a ustedes para que también haya como una retribución o una retroalimentación del otro lado.